Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Buen muy día. bien. Le hago una advertencia a las chicas que andan solas en horas de la madrugada de no encontrarse con un sujeto como el que vamos a ver en segundos en acción. Lo vamos a ver imaginariamente, pero el hecho ocurrió. Una chica volvía de un boliche sola, estudiante universitaria, entró a su edificio, quería entrar a su edificio a las 6 de la mañana y se encontró con alguien que le había estado siguiendo. Este le dio 13 puñaladas, 13 cortes, dos de ellos muy significativos. Uno en el rostro, que va a tener una incumbencia en la definición jurídica, y otro que fue el último, que desgraciadamente para la chica significó su temprana muerte, a los 20 y pico de años. Y a los 20 y pico de años el autor del hecho fue detenido. Las cámaras de seguridad permitieron registrar sus movimientos, la calle era solitaria, por eso digo la advertencia primero. Ahora, una vez detenido este hombre, el juez entró a responsabilizarlo con la prueba que tenía. La prueba, al parecer, es absolutamente suficiente, con lo cual ingresó a un terreno apasionante del derecho, pero que en realidad no cambia la supuesta pena que le podría corresponder en el caso, cuando sea juzgado, que se lo declare culpable y finalmente no tenga defensa alguna para sostener una posición contraria a la que dice que él es el autor del hecho. Cualquiera de estas definiciones, esto es lo curioso del caso, un juez estudioso de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, estudioso, delicado y dedicado, para saber cuál es el delito. ¿Qué es dar muerte a una persona en la forma en que acabo de describirlo sucintamente? Entonces dice, primero, ¿fue un homicidio por placer? Lo descarta. Fue, ya voy a decir por qué. Dice, ¿fue un homicidio por alevosía? La alevosía es cuando la persona mata sin correr riesgos, a sabiendas que se encuentra en una condición de supremacía y de ventaja, y que se va a aprovechar de la indefensión de la víctima. Aprovechándose de la indefensión de la víctima. No, dice, porque cuando trataba de ingresar con la llave, manipulando la llave, al ingresar a su domicilio, podía haber sido visto este hombre por otro. Entonces no había de parte de él la seguridad de que no podía ser sorprendido y eventualmente descubierto. Entonces él también tenía la posibilidad de defenderse. En ese contexto, aunque reducida, la posibilidad de defensa existía. Pero, por cierto, que frente a un agresor armado del modo en que estaba, era muy escasa la posibilidad. Pero descarta lo que se llama alevosía, para que se entienda bien. Dice, si de aplicarle 13 golpes era ensañamiento, supuestos padecimientos innecesarios que el autor de los golpes le causa a la víctima. No, el último golpe fue el que tuvo carácter mortal. Es decir, en un brevísimo tiempo, de no menos de 5 minutos, él necesitó aplicarle esos golpes. Voy a saber si la idea era de matarla. Evidentemente que la idea, la van a discutir los que ejercen la defensa, era de matarla. Es decir, que no había de parte de él una cosa intencional, subjetiva, de causarle estos padecimientos que son innecesarios, pero que le dan una especie de goce al autor del hecho, el ensañamiento. Eso, cuando ustedes escuchen hablar de la palabra ensañamiento, es eso. Están pensando seguramente en el femicidio, lo va a descartar el juez. El femicidio, dice el juez, por eso lo tengo que leer, es una estrategia de control sobre la mujer. ¿Qué requiere esto? Que se tenga algún tipo, aunque sea ocasional, de contacto, aunque sea una vinculación brevísima, en la que el hombre trata de sentar sus reales y de ejercer su dominio. Breve, no necesita prolongarse el tiempo. Generalmente son relaciones muy conflictuadas, muy traumatizadas. Puede no serlo, puede ser brevísima.
Pero en este caso no había ningún conocimiento, no se ha establecido, entre la mujer que encuentra la muerte y el tipo que a la madrugada, a las 6 de la mañana, la sigue y la mata de esta forma. Va a haber sorpresas. El juez la va desarrollando todo como una novela. Dice que el sentimiento de placer con el cual comencé hablando, el sentimiento de placer, procura satisfacer al homicida sin otra motivación. Es el homicidio por sed de sangre. El tipo quiere matar, nada más. Pero tiene que haber una carencia total de motivación. Ese es el tipo que mata por placer. Mata a un ser humano como puede matar a un perro. Es decir, se desprende de algo. Eso es un placer cuando se tiene sed de sangre. Necesita de la sangre. Acá lo descarta. Hay una motivación muy oscura, también remota, que hay que bucearla en el subconsciente de este hombre, con las pericias. Bien. Va a adelantar la conclusión. Hemos descartado el ensañamiento, prisión perpetua, sí. La alevosía, prisión perpetua, el placer, prisión perpetua, el femicidio, prisión perpetua. Y llega al núcleo central de su razonamiento. Mató por su pertenencia al género femenino. Eso se llama en el código el homicidio por odio al género o por odio por el género. Cualquiera de las dos formas está, para la construcción es fácil de entender. Por el solo hecho de ser una mujer la mató. No habría matado a un hombre. No por no correr peligro. Sí. Lo que tenía internalizada era la idea de matar a una mujer. Eso es lo que el Código pena con la sanción de la prisión perpetua. Es una de las protecciones, junto con el femicidio, que se incorporaron conjuntamente en el Código Penal. Por eso dice, no es el femicidio. Podría serlo. Y entra a tratar, cita autores, incluso autores de Córdoba, que son jueces de ejecución penal de Córdoba, incluso cita a otros autores consagrados del orden nacional. Autores son los que escriben sobre los delitos. Esos son autores, que pueden ser jueces, pueden no ser jueces, pueden ser abogados que se dediquen a la docencia, etc. No actuó sobre seguro y sin riesgo, por eso insiste, no hay alevosía, porque todos piensan homicidio alevoso y ensañamiento. No. No es suficiente el número de heridas, dice el juez, para que haya ensañamiento. Hacerle padecer más de lo necesario. No, porque la última puñalada o golpe con el puñal fue la que tuvo el desenlace mortal. Lo mató con la última. Con la última. Ahí cuando aplicó el último golpe, precedido por una desfiguración del rostro, que va a tener una gran incidencia en la idea que este hombre tiene del odio que el autor siente por la condición de mujer de la víctima. Odio. Eso es lo que tiene. Miren todo lo que hay en la conducta humana y todas las hipótesis que hemos estado tocando. Odio al género. En el femicidio debe haber existido, como dije hace un momento, un vínculo más o menos ocasional, por lo menos. Ahora, ¿qué tiene este hombre? Para terminar. El tipo tiene un tatuaje con el rostro de una mujer. Y dice el juez que hay en él una aversión, un rechazo, el odio, la aversión, el rechazo, al género femenino. Y en el brazo se ve el dibujo, en el brazo, además del otro tatuaje, de una mujer con los clásicos cuernitos del diablo, una demonización de la mujer, y que tenía, acá entra en la historia, una fría relación con su madre, y tenía una especie de adoración con el padre con el que dejó de vivir. Entonces, hay una exaltación de lo masculino, del machismo, mal entendido, obviamente, mal resuelto, mal dirigido, mal vivido. Y después descubrieron que había habido 5 ataques en esa zona a mujeres con distintos alcances, nunca ninguno, por cierto, con el alcance y la gravedad de este. De manera tal que una muerte ocurrida en la madrugada, en un lugar solitario, sin la presencia de testigos, etc., puede ser descubierto utilizando métodos de investigación
cámaras que están instaladas en el lugar, haciendo un seguimiento de las personas, un relevamiento de hechos similares o parecidos para llegar al culpable. Y luego definir correctamente o no cuál es la conducta dentro de la cual tiene que ser atrapada la de este individuo y la pena que eventualmente le correspondería, que en todas las hipótesis que he planteado era prisión para él, desgraciadamente la prisión perpetua. O sea, no hay diferencia entre uno y otro tipo de... No hay de pena diferente, claro, o sea... pero lo hay en el nombre, para llegar a la caracterización que el juez siempre entiende debe ser la justa. Claro, está bien. ¿Cómo llega el juez a elaborar todo esto? ¿Tiene un equipo de psicólogos que lo apoyan? Él estudia la prueba, porque las pruebas es muy psicológicas, complejo todo eso. los hechos que habían sido cometidos en la zona. Primero tiene que identificarlo físicamente al individuo, llegar a él. Llega a él por la cámara. Con las cámaras de seguridad llega a él. Entonces no tiene duda de que es el hombre que había intervenido. No tienen duda en ese aspecto. Y luego, en el concepto que lo lleva a descartar determinadas figuras penales, para decir esto último, la del odio al género. Casi no hay alguien que en la Argentina haya condenado o haya... Él todavía no ha condenado porque no es el juez de la condena. Tiene que ir a una cámara. El odio al género femenino. Desarrollarlo y fundamentarlo. No es un invento de él. Tiene que desarrollarlo. Entonces se basa en los dibujos de los tatuajes, se basa en las pericias psicológicas, en la vida que este hombre, este joven, desarrolló hasta el momento en que ejecuta esta muerte, etcétera. El sinsentido, no, sí hay un odio. Un trabajo profundo del juez. Por eso muy lo traje a colación, porque ha sido resuelto muy recientemente, y como siempre, nadie se encargó de difundir que un juez en Argentina había responsabilizado a un homicida de una mujer, no por feminicidio ni por ninguna de las otras figuras, sino por odio. Es decir, existe el odio al género humano, y dentro del género humano a las mujeres, y dentro de las mujeres, sean jóvenes o no. Le dije un dato, que lo había pasado por alto y me acordé recién a raíz de la pregunta del lagarto, la desfiguración del rostro. La chica era una chica de rostro bonito. Bonito. De manera tal que ahí es donde puso mayor empeño en la hazaña con la que actuó este hombre. Aunque el golpe mortal fue otro. Pero en la desfiguración del rostro, unido a los tatuajes, permiten, por eso yo digo, permiten hacer el consejo, que yo jamás doy consejo de ningún tipo, porque los seres humanos son libres. Cuidado cuando se va solo, sola, mejor dicho, por la calle, a esa hora de la madrugada, cuando está un poco oscuro, y puede haber individuos que responden a esas características. Muchos de esos hechos no son descubiertos porque nunca se ha pensado en la tesis del odio. Hay que pensar en eso. Muchas gracias, doctor. Gracias, para eso doctor. está usted acá, para dar a difundir para las cosas. ayudarnos. Su misión en la tierra es difundir lo que otros Yo no lo hacen. todo el empeño lo dedico a encontrar esto que nos diferencia. Está muy bien. Muchas gracias, Además del doctor. brocato. ¿Se pondría este saco, doctor? Absolutamente. Sí, que es un saco muy del estilo del doctor. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias.